todo caso, no se perdió ninguna materia no vista. Ya. Entonces, habíamos empezado a ver calor. Entonces, el calor tiene unidades de energía, de Joule, y bueno, se puede escribir como temperatura por la capacidad calorífica o capacidad térmica por la masa, ya, rho por V, donde ese sub P chico, o sea, con minúsculas, corresponde a la cantidad de calor que se debe suministrar a un kilo, ¿ya? O sea, es para subir en 1 grado Kelvin 1 kilo de masa. ¿Ya? Eso es lo que se requiere. Obviamente, si yo tengo un metal, probablemente se va a necesitar menos C sub P que para una roca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el C sub P va a depender del material y minúscula significa que es para un grado, o sea, un kilogramo. ¿Ya? También se puede escribir C sub P grande, que sería C sub P por M, que sería toda la masa, y esta sería la capacidad calorífica que corresponde a la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de sustancia para elevar su temperatura en una unidad. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está el M en realidad. Entonces, esto es como T por C sub P, ¿ya? Si se quiere, C sub P grande. Pero la cosa es que aquí tenemos temperatura, aquí tenemos kilos, rho por vez kilo, ¿cierto? Y el C sub P tiene unidades de joule sobre kilo sobre grado Kelvin. Entonces, todo esto tiene unidades de joule, energía. También vimos el flujo de calor, Q, que ustedes lo vieron en geofísica general, en menos K por dT de Z, donde K es la conductividad térmica, es la capacidad de conducir calor, y obviamente es mayor en metales y es menor en aislantes térmicos como la madera, y para las rocas oscila entre 1,7 y 3,3. 3,3 para el manto, ¿ya? Y tiene signo menos porque el calor va siempre, o sea, fluye de un lugar más caliente a un lugar más frío, ¿cierto? Por eso de mm, temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Entonces, por eso el delta T es negativo, entonces por eso se lo ponen negativo, y todo esto tiene unidades va a ser positivo, y las unidades de Q son watts, que son joules sobre segundo, que son watts, eh, dividido por metros por grados, perdón, este es el K, watts sobre metro grados, y el Q va a tener unidades de watts sobre metro cuadrado, ¿cierto? Porque se va a ir aquí, con este se va a ir el grado Celsius, y se va a ir, va a quedar metro cuadrado abajo, entonces va a quedar watts sobre metro cuadrado, pero en la Tierra la unidad es más, se trabaja en miliwatts, ¿ya? Porque esos son el orden de magnitud. Por ejemplo, el flujo de calor en la corteza continental es típicamente 60 miliwatts por metro cuadrado. En, en escala, o sea, en forma vectorial, porque esto es para una dimensión nomás, para z, se puede escribir en forma vectorial así: Q igual menos K por radiante temperatura. Ahora, si quieren ver ustedes algo más aplicado, podemos ver aquí el mapa de flujo de calor de la Tierra, ya de todo el planeta, en superficie. Entonces, ustedes pueden ver el orden de magnitud, que oscila entre 0 y 131 miliwatts por metro cuadrado. Entonces, las cosas más rojas son tienen mayor flujo de calor, también son más calientes, y las cosas más azules tienen menor flujo de calor y también son más frías. Entonces, ¿por qué creen que estas zonas tienen alto flujo de calor? Esto está relacionado con el capítulo 1 del libro, así que Eso es porque es, ¿cómo se llama? El punto donde se separan las placas.
el Continental Rift. No, eso no es continental, eso es oceánico y se llama Ah, o sea, el Oceanic Rift. sí, se llama, claro, le dicen en el libro, o los gringos le dicen Mid Ocean Ridge, pero también se le conoce como Spring Center y, y en español, claro, hay gente que le dice dorsal también, la dorsal de Chile, pero el nombre correcto debe ser centro de expansión, ¿ya? Pero Mid Ocean Ridge está bien, ¿ya? Pero es un centro de expansión. Entonces ahí nace la corteza, entonces llega el magma, aflora la pluma, entonces por eso es caliente, ¿cierto? Y como es caliente, en realidad todas las zonas volcánicas son calientes, entonces como es una zona volcánica también, ahí sale lava, ¿cierto? Pirolava, basalto, y por eso es caliente. Ya, son las zonas calientes de la Tierra. Esta es la dorsal esta es la dorsal o el centro de expansión del Pacífico. Esta es la dorsal de Chile o el centro de expansión de Chile. Y este es el centro de expansión del Atlántico. Y esto es del Índico ya, y de Antártica. Ya, ¿qué zona más caliente tenemos? Ven aquí, esto de acá es como naranjo. ¿Quién cree qué será eso? O acá. ¿Es por el volcanismo que se produce en el límite convergente? Claro, es el volcanismo de los Andes, ¿cierto? Aquí tenemos los Andes, el arco volcánico. Y acá hay un gap, ya aquí no hay volcanismo, y después sigue acá al sur el volcanismo. Entonces aquí se interrumpe el volcanismo porque hay un flat slab, una subducción horizontal, el flat slab del centro norte de Chile, que parte como en Copiapó y termina en Santiago. ¿Ya? Entonces, los datos de flujo de calor, estos, son consistentes con lo que pasa en subducción. Ya, no hay volcanismo. ¿Por qué no hay volcanismo? Porque la placa subducta plana. Si subducta plana, entonces no alcanza la profundidad para que se produzca deshidratación, es decir, para que el agua se vaya de la litósfera subductada, y eso produce fusión parcial, y eso produce magmatismo, y eso no ocurre porque la solución es plana. ¿Ya? Bueno, ¿qué será esto azul aquí? Que es frío, o acá en Australia también, o acá, o en la India. ¿Qué será? Eso es, quizás en el curso de geología general escucharon el término cratón, cratón brasileño. Dicen aquí, el cratón brasileño. Bueno, eso es roca muy vieja y muy rígida, muy fría y rígida, y digamos no tiene fuente térmica, fuente calorífica cerca, magmática, y por eso tiene ser una roca tan vieja y fría, tiene bajo flujo de calor. ¿Ya? Bueno, entonces así se miden los flujos de calor en la Tierra, de ese orden, y esto es como general, ¿ya? Obviamente si uno se va a una región más puntual, puede haber circulación hidrotermal eh, a menor escala, y ahí uno vería anomalías, ¿ya? Y ahí uno tendría que hacer un hidrotermal local más complejo para ver las anomalías térmicas. Ya, eso es el tema del flujo de calor. Eh, También vimos la clase pasada la ecuación de calor. Ustedes también la vieron la dedujimos aquí, la dedujimos del principio y llegamos a la ecuación de calor que ustedes ya conocen, que es esta.
pero escribimos, bueno, esta es la variación temporal de la temperatura y este es la fuente radiogénica, ya, la fuente, que puede ser por producción también. La producción térmica puede ser por radiación, puede ser por reacciones químicas o puede ser por fricción de fallas también. Todas esas pueden producir fuentes calóricas, ¿ya? Y generalmente una constante A. Esta es la parte de difusión. Aquí está el término capa, la difusividad térmica, y sería de esta forma, en tres dimensiones, el laplaciano x y z, ahí está, la parte de producción, y esta es la parte de difusión. Pero también puede haber convección, ¿cierto? Porque el tipo de la temperatura puede ser transportada, o el calor puede ser transportado por conducción, por producción, esto es producción, y por convección. Y el término convectivo estaba aquí, perdón, estaba ahí está. Habría que agregarle la velocidad por el gradiente de temperatura, que este es el término advectivo, ya el producto punto entre la velocidad, y ahí está la velocidad, que es como el movimiento de la masa que se mueve eh, con velocidad v, y también transporta calor y produce, eh, aumenta el calor. Entonces, esta es la ecuación más general, ya, la ecuación 12, presión de temperatura, eh, producción, conducción y convección. Y bueno, resolvemos un caso simple de isotermas en equilibrio termal y cómo estas variaban por, solamente por producción química, o sea, por producción termal, puede ser química, puede ser fricción de falla o puede ser nuclear, por radiación. Y calcularon las isotermas, ahí están. Fíjense que esta es la corteza continental de alguna forma y la temperatura aumenta rápidamente con profundidad, dependiendo obviamente de el A, ¿ya? Y del flujo de calor, bueno, el Q sub D es un flujo que ocurre en el medio, en el mojo, ¿ya? Este es en el mojo, en la corteza de manto, tenemos un flujo de calor Q sub D, que se podría conocer, o se podría conocer Q sub 0 en la superficie, y para distintos valores de Q sub D y de A. Entonces, obviamente, a mayor producción, más rápido crece la temperatura. El término geoterma se refiere a T de Z, es decir, una temperatura en función de la profundidad. Entonces, aquí vemos que la temperatura varía solo con profundidad en un sistema de equilibrio termal, ¿ya? Pero esto obviamente se pone más complicado si nosotros colocamos aquí convección, ¿ya? O sea, movimiento de magmas, por ejemplo, horizontal o vertical o horizontalmente, o si ponemos también conducción térmica, ya se pone más complicado. Entonces, este, por ejemplo, es una isoterma, es un modelo termal en, no sé, también aquí, en subducción, que lo vamos a ver en clase. Lo voy a proyectar mejor acá, a ver, que es como una tarea 2, ¿ya? Que todavía no la subo, la voy a subir un par de días más, pero para que se hagan una idea, es algo así más o menos. Vamos a entrar después en el tema de conducción, pero resolver la ecuación de calor, pero en 2D, ya, en dos dimensiones. Y claro, ahí está el flujo de calor vectorial y esta es la ecuación que vimos recién. Entonces esto lo vamos a resolver para problemas de la litosfera y en particular vamos a resolver
Bueno, en un centro de expansión, que las isotermas, este es el eje de centro de expansión, y la dorsal se expande y las isotermas se profundizan. Entonces vamos a ver eso en la próxima semana y vamos a ver después el tema la, de la, ahí está el modelo termal que se puede calcular, ya una serie de potencias, esa es la solución, es una serie de potencias. Eh, en realidad no es más que esto, la temperatura en profundidad es esto, ya esta es la solución y ahí está el tiempo y el z. Ahora, el tiempo con el x están relacionados porque es la velocidad de propagación, ¿ya? Pero no se preocupen, lo vamos a ver en la próxima semana. Lo que quería mostrar es el modelo termal, que es así, que es dos dimensional. Aquí está el centro de expansión, ¿cierto? Aquí viene la pluma, la celda convectiva, aquí se forma la litósfera y esto se empieza a enfriar, entonces las isotermas empiezan, aquí está súper caliente, 1300 grados Celsius, pero aquí se empiezan después a profundizar. Ya, por eso aquí hay mucho flujo de calor. Pero después esto se empieza a engrosar, o sea, la isoterma se empieza a profundizar. Ya, esto para un Mid-Ocean Ridge, MORE o centro de expansión. Pero después vamos a resolverlo para la subducción. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes, como vivimos en una zona de subducción y van a hacer geofísicas, entender cómo es el campo termal de una placa subductante, porque eso influye mucho en la producción de volcanes y en la sismicidad. ¿Ya? Y otras cosas más, cambios petrológicos, formación de yacimientos mineros, todo lo que se puede hacer de geología y geofísica en Chile, por ejemplo. Entonces, esta es la placa subductante y vamos a calcular el modelo termal entre las isotermas, ¿ya? Y esto es más o menos la tarea 2, ¿ya? La solución de esto también es fácil, ahí está, la vamos a ver obviamente, es una serie de potencia, o sea, no es que sea fácil, sino que tiene forma analítica, y la forma analítica es esta, ¿ya? Aquí hay que hacer un cambio de variable, pero es fácil. Temperatura xz, 1 por 2, una serie de potencia, ya una suma de 1 infinito, y el x y el x' es simplemente un cambio de variable, y el z' un cambio de variable, están definidos acá. X' es x dividido por L0 y z' es z dividido por L0, que es el largo de la placa, ya el largo de la placa es L0. ¿Ya? Y la solución se puede, si ustedes programan esta ecuación, le pueden decir a ChatGPT que la programe, le va a quedar una cosa así, ¿ya? Pero, bueno, aquí tenemos un núcleo frío, que arriba está caliente, en el techo y abajo. Pero en realidad, claro, si uno lo ve bien completo, es algo más o menos así. Aquí está la placa, ¿ya? Aquí está la placa, subducta, se calienta por arriba, se calienta por abajo, y tendríamos la solución de una placa inclinada, ¿cierto? Con un manteo constante, tendríamos algo así. ¿Ya? Entonces la solución de la placa subductante es una serie de potencias, y aquí lo que hay que hacer simplemente es juntar las soluciones. Aquí tenemos una solución para la placa antes de subductar, que sería esta solución, como esta, o esa, pero un pedazo de acá sí, porque estamos viendo la parte ya que empieza a subductar, y eso se empieza a ver ahí, así, perdón, se empieza a ver en el pedazo de acá, ahí está, pero después tú empieza a subductar. Entonces, la parte se empieza a calentar por arriba y por abajo, porque tiene contacto con el manto astenosférico y el manto oceánico por acá abajo. El manto astenosférico de la cuña astenosférica y de la base debajo de la placa subductante, que sería el manto astenosférico. Entonces, aquí hay flujo, hay convección y se calienta por abajo y se calienta por arriba.
Entonces, queda un núcleo frío en el medio y ese núcleo frío es el que transporta agua y es capaz de producir terremotos a mayor profundidad, terremotos intraplaca, ¿ya? Pero vamos a ver un lujo de detalles la próxima semana y la tarea 2 y vamos a poder construir un modelo termal de subducción, ¿ya? Entonces, ese es uno de los objetivos más importantes del curso y, y lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿Preguntas? Ah, profe. Ya, entonces voy a dejar la cosa hasta acá eh, y nos vemos mañana en el control a las 10:15, ¿cierto? Llega un poco antes la sala de segundo piso y si necesitan más tiempo pueden ocupar el horario liberado, ¿cierto? Entre las dos, si es que necesitan más tiempo. Hasta mañana. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Chao.